Rosy y este será mi análisis del libro que apenas acabé de leer llamado La vida de sueño, del autor Pedro Calderón de la Barca. Bueno, su género es dramático y su subgénero es comedia. El autor es lo siguiente: él, antes de volverse un escritor, él era un soldado que pertenecía a la corte del anterior rey llamado Carlos V. Tras haberse retirado de los soldados, él empezó a inspirarse en diferentes escritores de la época, y uno de ellos se llamaba Lope de Vega, que él era muy exitoso, pero tras la muerte de él empezó a seguir lo del avance del teatro y lo de su historia, la que ya es conocida como La vida de sueño. Después de haberlo hecho, él empezó a enviar su obra a una compañía San Cristóbal de Vallejo. Y unos años después empezó a inspirarse en esa historia un actor llamado Manuel Bajello. Y en eso, pues, gracias a esa historia, lo empezó a revelarlo gracias a un rey llamado Carlos II. Y después de eso lo hizo su hijo llamado Carlos Basello. Y ya al paso del tiempo empezaban a hacer diferentes versiones. La primera fue de 1647, otra la de 1658 y la última la de 1679. Y tras haber hecho eso, pues ya al paso de los siglos empezaban a poner diferentes tipos. O lo mejor, cómo hacer diferente la historia. Como por ejemplo, cómo cambiar la personalidad del personaje y entre otros. Y así fue al paso de los siglos hasta la actualidad. Y bueno, esta es la portada y ahí está enfrente el protagonista Segismundo. Y ahí abajo, ahí está su autor. Y como lo ven, pues sus páginas derivan de las páginas 147 y están basadas en puras metáforas, puros hipérboles que no tienen palabras por mucho sentido. Como por ejemplo, quien me la dio dijo: parte a Polonia, solicita con ingenio, estudio y arte que lo vean esa espada los nobles y principales. Que no tiene un guión literal, sino que lo interpretan de diferentes modos. La síntesis está dividida en 3 jornadas. La primera se trata de 8 escenas y de 8 escenas. La segunda se trata de 14 y la última se trata de 9. Que la segunda pues tiene la parte más interesante y la última parte tiene la primera. Por ejemplo, en la primera parte comienza con Rosaura, uno de los primeros personajes en aparecer, que ella ya va vestida de varón y con una espada, que ella es encontrada por uno de los personajes del castillo de Polonia, que se llamaba Clarín, que es como una especie de bufón pero con mucho ingenio. Y él la acompaña hacia el castillo donde estaba junto con ellos una torre, que esa torre al mismo tiempo era una prisión. Que al ser visto Segismundo con ropa de pieles, encadenado y con todo enfuriado entre otros, pues le dice a gritos a ellos dos que se larguen. Y en esos gritos escucha un anciano llamado Clotaldo, que más adelante conoceremos un poco más de él. Y él, al darse cuenta de ellos dos, los sacan. Y él, tras intentar sacarlos de ese lugar, uno de los dos tenía la espada, que poco a poco se da cuenta Clotaldo. Y al recordarlo, se da cuenta de que esa misma espada es la misma que se le había dado a su esposa antes de irse, que se llamaba Viola. Pero lo que no sabía es que Rosaura es la hija secreta de él, que ambos no se daban cuenta que ellos tenían algo que ver familiarmente. Y al final sí descubren que sí son familia. Y tras haber dado cuenta de eso,
pues ya finalmente le da la idea de llevarlos al castillo de Polonia, donde ya aparece otro personaje que es el padre del protagonista llamado el rey Basilio. Pues el rey Basilio pues esperaba a sus dos sobrinos, llamado Astolfo y también a Estrella. Astolfo, pues en realidad él era el ex marido de Rosaura, en el cual él la abandonó, y es por eso que ella se iba vestida de varón y traía una espada, por venganza. Y bueno, eso ya seguirá un poco más adelante. Estrella y Astolfo ya llegan al castillo para visitar a su tío, y ellos pues no sabían de qué trataba eso. Y el rey Basilio pues cuenta la historia de su esposa y de su hijo, cómo fue lo que pasó, por qué él está encerrado, por qué él tiene esa actitud. Pues ya va a continuación. Mira, el rey Basilio, él estaba muy feliz con su esposa, que ya no se sabe cómo se llama, pero él la amaba mucho. Y ella ya estaba embarazada, y en el parto pues ahí hubo muchas complicaciones. Y sí, el hijo nació, y ahí ya hubo una desgracia. El hijo Segismundo nació, pero la esposa murió. Y ahí es donde ya aparece la desgracia. El rey estaba muy preocupado y al mismo tiempo estaba muy triste. Su querida esposa ha fallecido, pero ha tenido un hijo en sus brazos. Y él también al mismo tiempo estaba checando en una de las predicciones del futuro cómo sería su hijo en esos momentos. Y allá estaba viendo una visión de que él sería uno de los peores que existirán, que él sería despiadado, cruel, tirano. Y él, tras haber visto eso, él ya tenía mucho miedo de que cómo sería él. Y él no tuvo más remedio más que encerrarlo en la torre. Y su única compañía era nada más y nada menos que Clotaldo, que él pudo enseñarle todo lo que pudo, desde su nacimiento hasta la adultez. Y tras eso, pues eso hubo un crecimiento de dolor en él, que él era el culpable de que su mamá había muerto y del por qué él estaba encerrado. Y tras haber cortado esa historia, el rey Basilio pues le pide que se vayan sus dos sobrinos. Y ya antes de que llegaran los dos siguientes, que eran Rosaura y Clarín, pues Clotaldo pues en lugar de llevárselo al rey Basilio, pues los deja libres, los deja salir del castillo. El rey Basilio pues se le ocurre la idea de llevar a su hijo mientras que está dormido al castillo, para darle una oportunidad para ver si la predicción que le habían enseñado desde hace años podría ser verdad, para darle una oportunidad si él podía demostrarse lo contrario, una persona buena, amorosa y con mucha amabilidad. Pues el resultado era diferente. Pues tras esos traumas que tuvo que pasar Segismundo, pues demostró su enojo hacia cualquier cosa, desde desquitarse con Rosaura, que ella en esos momentos ella estaba disfrazada y tenía un nombre falso llamado Estrella, hasta amenazar de muerte a Clotaldo. Y tras eso, el rey Basilio no tuvo más remedio que hacerlo dormir de nuevo Segismundo y llevarlo de vuelta a la torre a encarcelarlo. Después de eso, se da cuenta que entre más se da cuenta cómo realmente es Segismundo, más se dará cuenta que el trono, en lugar de dárselo a su hijo, se lo dará a los dos sobrinos, que son Estrella y Astolfo, que aunque no lo crean, en su época el incesto era muy normal. Bueno, y en la tercera y última parte, pues se trata de que tras esos ocurridos, pues el pueblo se da cuenta de que Segismundo, él es el siguiente heredero al trono, pues nadie se había dado cuenta de que ya había nacido hace mucho tiempo un hijo, que sería el siguiente rey. Bueno, después de eso se van a donde está la torre, les piden que lo abran por favor. Y bueno, Clotaldo pues no estaba seguro de abrir su celda, y de repente se da cuenta de un cambio sorprendente. Segismundo cambió para bien, se volvió bueno. Y bueno, pues él ya lo demuestra frente a todos, que él ya había cambiado. Y bueno, pues él ya lo demuestra frente a todos,
que él ya había cambiado. Y bueno, y después de eso se van al castillo y el rey Basilio pues ve a su hijo pues todo asustado y tiene miedo de que pase algo malo tras los otros ocurridos. Y bueno, para ganarse el trono pues él primero él hace una reverencia mientras que él hace otra, y así es que como se da cuenta de que su hijo ha cambiado para bien y le quita el trono a los dos. Y Estrella se da cuenta de que Astolfo es un bastardo, que él tuvo otra esposa, lo abandona y lo deja por Segismundo. Y Rosaura pues finalmente ya tiene la justicia que deseaba. Y bueno, esa ya es toda la historia. Y en personajes, los protagonistas son tres: Segismundo, el rey Basilio y Rosaura. Segismundo pues... El primer protagonista se llama Segismundo. Bueno, él aparece como un tipo con barba, con ropa de pieles y muy delgado. Y bueno, su personalidad pues al principio era tirana, cruel, abusador, y luego tras el paso del tiempo sobre la historia, pues al final cambia para bien, se vuelve más amable, se vuelve cortés. Y gracias a eso él se gana el trono de Polonia. El segundo protagonista se llama el rey Basilio. Bueno, en realidad él aparece como un señor gordo, lleno de joyas y aparte pues con una capa muy larga. Y sí, su personalidad pues él no tenía intenciones malas, sino que él era muy temeroso. Él siempre tuvo intenciones buenas, pero aunque parecían malas. Y al final le da el trono, dando a entender que lo que está haciendo es lo correcto. Y Rosaura, pues Rosaura al principio aparece vestida de varón, toda vengativa, y que aparte iba por venganza de Astolfo porque él abandonó por otras, y una de ellas era Estrella. Y bueno, en algún lapso del tiempo se da cuenta de que él tenía un padre secreto, que al mismo tiempo él también no sabía que tenía una hija. Y al final de la historia, pues ella al final tiene la justicia que deseaba. Los lugares, pues principalmente es puesto en Polonia, pero al principio de la historia va sobre un campo y luego ya caminando se dan cuenta de que hay un castillo y abajo había un pueblo. Y al caminar, pues nos damos cuenta de que hay una torre muy alta y que al mismo tiempo es una cárcel. Y en el otro lado, ahí ya donde estaba ya el palacio de Polonia, o mejor dicho, castillo. Y ya en el pueblo pues ya solamente vemos simples casas. Opinión. Ay. Y bueno, en la historia donde va es en Polonia o 1630. Bueno, en esa época era el barroco, pero no era practicado eso en ese lugar, sino en España. Y bueno, en esos pensamientos, pues, de ser pesimista y entre otras cosas, pues, eso fue inspiración para la personalidad principal de Segismundo. Lugares, pues, principalmente es puesto en Polonia, pero al principio de la historia va sobre un campo y luego ya caminando se dan cuenta de que hay un castillo y abajo había un pueblo. Y al caminar, pues, nos damos cuenta de que hay una torre muy alta que al mismo tiempo es una cárcel. Y en el otro lado, ahí ya donde estaba ya el palacio de Polonia, o mejor dicho, castillo. Y ya en el pueblo, pues ya solamente vemos simples casas. Esta historia está llena de puras metáforas y hipérboles, entre otras cosas. Y sí, sus personajes pues tienen cada uno su participación. Casi no aparece el protagonista, pero sí tiene un punto fuerte en la historia. Y uno de los más principales aparecieron Rosaura y Basilio, pero unas partes aparecían más importantes que eran Astolfo y Clarín. Y sí, opinión personal. Estas fueron una de las historias que más me inspiraron. Por ejemplo, ahí tienen lecciones como por ejemplo que tienes que cambiar para bien y que aparte tienes que darte cuenta que lo que estás haciendo está mal.
y que ya sé, todo parece un sueño, pero al mismo tiempo tienes que cambiar.